MEX4 y por deleciones en las regiones reguladoras tenemos la MEX5, MEX6, MEX7 con diferentes longitudes de la deleción. Y en los alelos beta, pues de las más de 250 mutaciones que se han identificado, hemos encontrado 21 alelos, o sea, algunos que son de la región promotora, otras que son de las regiones que afectan la maduración del RNA y mutaciones que afectan la traducción. Ajá. Y además, como mencioné, la deleción muy frecuente de delta beta talasemia y la hemoglobina LEPOR. Muy bien, pues es lo que quería mostrarles. Agradezco mucho su atención. No sé si tienen alguna… decía que al final, ¿verdad? Okay. Agradecemos a la doctora Berta Ibarra su presentación. Y bueno, para terminar este bloque, pues agradezco a AME la invitación a que sea yo quien dé este último tema. Hablaremos de un breve repaso de la anemia hemolítica autoinmune. Me presento rápidamente, soy Mónica Lozano Garcidueñas, estudié la carrera de Medicina en la Universidad de Guadalajara. Mi formación de pediatría en el Hospital de Pediatría de la Raza y hematología pediátrica en el Hospital de Siglo XXI. Y pues bueno, he colaborado como coautora de algunas de las actualizaciones de las guías de práctica clínica, muy amablemente invitada por la doctora Vergés. Y en esta ocasión, pues como les comentaba, vamos a ver un breve repaso de la anemia hemolítica autoinmune, que si bien es cierto en niños es un padecimiento pues poco frecuente, sigue siendo un desafío y un reto por el poco entendimiento o la comprensión incompleta todavía de algunos mecanismos fisiopatológicos dentro del proceso como tal de la enfermedad, así como la complejidad de algunos factores desencadenantes y la falta de una terapia estandarizada basada en la evidencia para poder realmente tener estudios aleatorizados, estudios controlados que nos den una mejor evidencia del mejor tratamiento. A la fecha no hay ningún enfoque terapéutico totalmente validado o estandarizado precisamente para llevar a cabo estos estudios. Se habla de la anemia hemolítica autoinmune como un trastorno del sistema inmune caracterizado por el desarrollo de los anticuerpos dirigidos contra antígenos de la superficie de los eritrocitos, llevando esto a la destrucción prematura de las células a través de la activación de macrófagos o, por otro lado, el sistema del complemento. No podemos seguir hablando de anemia hemolítica autoinmune sin tomar en cuenta dentro de los antecedentes de algunos acontecimientos históricos principales que incluyen desde descripciones originales catalogada como una enfermedad del siglo XIX, como posteriormente descripciones más definitivas por Donald y Landsteiner a principios del siglo XX. Robin Coombs como tal, que nos dio la prueba de antiglobulina directa, que fue descrita por él y Mourant en 1945 y que esa es una prueba de laboratorio que desde entonces y a la fecha es de gran utilidad en el diagnóstico de la anemia hemolítica autoinmune, dado que es importante como tal tipificar y subdividir en la clasificación para poder incluso normar la conducta de tratamiento que vamos a seguir. Un resultado positivo de la prueba de antiglobulina directa junto con pues, ausencia de otra causa obvia de hemólisis o un cuadro de hemólisis en el paciente nos da la definición clínica como tal de una anemia hemolítica autoinmune. Les decía, realmente está descrito que en pediatría es baja la frecuencia o la incidencia. Tenemos en general o en total 1 a 3 casos por 100,000 personas. En personas menores de 20 años, 0.2 casos y específicamente en menores de 18 años, en niños, 0.4 casos por 100,000 personas. Sin embargo, se puede decir que este porcentaje está subestimado en parte debido a la falta de comprensión de las herramientas para el diagnóstico y puede estar subdiagnosticado realmente
y porque todavía nos falta mucho conocimiento sobre el tema, sigue siendo limitado por la poca serie de casos en las últimas 2 décadas que se han publicado. Hablando de la etiología, afecta a niños y adultos y se subdivide en enfermedad mediada por anticuerpos fríos o por anticuerpos calientes en base a la temperatura óptima que es usada para la detección de esos anticuerpos antieritrocitarios. Los anticuerpos calientes son la etiología patogénica primaria en la mayoría de los casos, en 75% en los niños y hasta 90% en los adultos. La anemia hemolítica autoinmune primaria comprende el 50% de los casos, sin embargo también hay secundaria asociada generalmente con neoplasias de células B, sobre todo en adultos, enfermedades autoinmunes o incluso a medicamentos. La primaria o idiopática ocurre cuando no hay una enfermedad primaria claramente asociada a la hemólisis como tal, mientras que la secundaria se produce cuando hay anemia hemolítica asociada como tal a una enfermedad subyacente que demostrada que es directamente la encargada o que es capaz de inducir o promover la hemólisis. Hay algunos puntos a señalar en relación a la diferencia, en relación a la etiología entre niños y adultos. En la infancia, sobre todo, puede ser asociado a infecciones virales y bacterianas. En adolescentes y adultos jóvenes puede verse mayor asociación con enfermedades autoinmunes y algunas inmunodeficiencias. Dentro de las enfermedades autoinmunes, las más frecuentes, trastornos vasculares de la colágena, lupus eritematoso sistémico, y en adultos es donde se ve hasta un 20% asociación con malignidad subyacente, sobre todo neoplasias de células B. Para poder dirigir el diagnóstico y abordar e incluso normar la conducta de tratamiento que comentamos, es necesario también clasificar, por un lado, si es primaria, posinfecciosa o secundaria. Hasta en el 37% se describe como primaria, 10% posinfecciosa y hasta 53% secundaria. Aquí entraría lo que hemos comentado en relación a inmunológica, infecciosa o neoplásica como causa subyacente. Sin embargo, también hay que clasificarla de manera muy importante antes incluso del tratamiento en los anticuerpos involucrados como tal, si son anticuerpos fríos, si son anticuerpos calientes o IgG para anticuerpos calientes la mayoría de las veces, IgM para fríos, pero también algunos isotipos IgA que no comúnmente se presentan y no comúnmente se puedan demostrar. La IgG es la más común que se demuestra, es una anemia hemolítica autoinmune mediada por anticuerpos calientes y IgM por anticuerpos fríos. Los isotipos IgA son mucho menos comúnmente involucrados con una anemia hemolítica autoinmune, pero pueden causar, cuando se presentan, pueden causar una hemólisis severa. La capacidad de la unión del anticuerpo antieritrocito al antígeno eritrocitario a distintas temperaturas es lo que da la clasificación entre el anticuerpo caliente y el anticuerpo frío. El frío reacciona a un máximo de 4 grados y el caliente a 37 grados centígrados. Y es importante que las características clínicas y patológicas de las anemias hemolíticas autoinmunes se relacionan con esta clase de anticuerpos, ya sea fríos o calientes, la amplitud térmica y su eficiencia para activar el complemento, porque de la misma manera esto nos da un cuadro clínico distinto y un abordaje muy distinto. Aquí se esquematiza o se reúnen los datos en relación a cómo la gran mayoría de los anticuerpos corresponden a anticuerpos calientes, están 60 a 70% de los casos, y la prueba de Coombs directo, de antiglobulina directa, tiene positividad para IgG o IgG y fijación de complemento C3. El tipo de hemoglobina es IgG y la temperatura óptima de 34-37 grados. Tiene una habilidad para fijar el complemento más o menos y una especificidad antigénica para RH. El sitio de hemólisis es extravascular. Cuando son fríos, corresponden al 20-25%, esta es tipo IgM, IgG es negativa, pero puede tener también fijación de complemento con C3. Tiene la temperatura óptima para demostrarse de 4 a 27 grados y tiene también habilidad hasta 3 cruces para fijar complemento. La especificidad antigénica anti-I
y esta, a diferencia de la IgG o por anticuerpos calientes, puede también darnos un cuadro de una hemólisis intravascular mediada por complemento. Tenemos otros dos subtipos, que es la hemoglobinuria paroxística fría, que tiene una frecuencia de 6 a 12, y la mixta, que es mucho menor, en menos de 5%. Estas también pueden tener fijación de complemento, tiene negativo la hemoglobinuria IgG, pero la mixta puede tener tanto IgG como fijación de complemento. Esta última puede tener por lo mismo también mediado por complemento, por la fijación de complemento, una hemólisis intravascular. Y en ese sentido es importante como tal catalogarlo, porque también, además de que nos va a dar unas manifestaciones distintas, tanto clínicas como de laboratorio, las causas también relacionadas son distintas. Cuando es por anticuerpos calientes, generalmente es cuando se puede relacionar una anemia hemolítica autoinmune secundaria a linfoma, a drogas, a alguna enfermedad autoinmune, pero también la gran mayoría de las IgG es donde entran las idiopáticas. Con esa, cuando es no hay fijación de complemento. Cuando tienen fijación de complemento con C3, es más sobre todo autoinmune y linfoma, algunas de las causas. Y cuando es negativa a IgG, que más bien es IgM, la causa como tal, o el antígeno, el anticuerpo que se demuestra, es también asociada a infecciones virales, aunque también se presenta como causa secundaria la autoinmunidad, las enfermedades autoinmunes y linfoma. Para el diagnóstico, el cuadro clínico puede ser muy variado. Podemos tener una presentación insidiosa, una presentación muy abrupta, pero generalmente, pues bueno, todo va en relación a la anemia. Va a haber agitación, disnea al ejercicio, debilidad, va a haber palidez, ictericia. Y sin embargo, con esto necesitamos hacer pruebas que demuestren como tal